Hola, soy Jorge de MT Trading y estoy aquí en posiblemente uno de los lugares más peligrosos de Santiago de Chile y que corresponde a la falla de San Ramón. Esta falla puede ser capaz de generar un sismo de gran magnitud y además superficial. Por lo tanto, sumando ambas variables, este sismo puede ser muy destructivo. Al norte de la falla podemos encontrar edificaciones que no deberían estar ahí, como la Central Nuclear de la Reina, la Universidad SEC y el edificio más grande de Latinoamérica y que corresponde al Costanera Center. Algo está ocurriendo que la gente que construye estas edificaciones no está considerando la presencia de la falla. La falla de San Ramón es una falla inversa del cuaternario y en los últimos 17.000 años ha generado dos sismos de magnitud del orden 7 punto algo. Además, el desplazamiento que ha provocado es del orden de los 40 centímetros por cada 1000 años, lo que significa que el próximo gran sismo que se pueda observar, el desplazamiento podrá ser de unos 2.5 metros, y como el sismo será superficial, toda esa franja de aproximadamente 25 kilómetros de largo simplemente se hundirá. Así que debemos preguntarnos si se podrá utilizar alguna herramienta matemática, alguna herramienta de ingeniería para poder predecir los sismos. Por ejemplo, inteligencia artificial. Y la respuesta es sí, se puede. Utilizaremos entonces el software ANNZL de la empresa MT Trading y entre sus opciones utilizaremos una red neuronal de Cojonen y también una red feedforward tricapa. Como ya se mencionó, el software de inteligencia artificial que vamos a utilizar es ANNZL de la empresa MT Trading, el cual puede ser visto, revisado y descargado en el siguiente link: www.forexconmql.cl/ann.htm. Y para realizar este proyecto de sismología, utilizaremos como referencia dos papers, siendo el primero, Regionalización sísmica de Chile por medio de una red neuronal de Cojonen. Las redes neuronales de Cojonen lo que hacen es crear mapas autoorganizados. Este paper fue escrito por Jorge Reyes y Víctor Cárdenas y publicado en la revista Neural Computing and Applications. Fue recibido por la revista en el año 2009 y aceptado en el año 2010. Gracias a los mapas autoorganizados de Cojonen, lo que se hizo fue tomar un mapa de Chile continental y dividirlo en pequeñas regiones de 1 grado por 1 grado, obteniéndose en total 156 regiones, o equivalentemente Chile se dividió en 156 ciudades. A continuación, esta red agrupó cada región por sismicidad, obteniéndose así 6 regiones sísmicas, las que están viendo ahora en 6 colores distintos. Luego, para probar el punto, para poder demostrar que es posible crear un sistema predictor para Chile, no es necesario crear 156 sistemas predictores, lo cual sería onerosamente caro, ¿ya? En su lugar, basta con tomar 6 ciudades representativas, una por cada región, y a continuación demostrar el punto con esas 6 ciudades. Y con eso puede hacerse un proyecto factible, tanto en tiempo como en costo. La segunda parte corresponde a la creación del sistema predictor en términos concretos, y para esto nos vamos a referir al paper Redes neuronales para predecir terremotos en Chile, de los autores Jorge Reyes, Antonio Morales Esteban y Francisco Martínez Álvarez, publicado en la revista Applied Soft Computing en el año 2012. En este caso, ya teniendo escogidas las ciudades representativas de cada una de las zonas sísmicas, se creó en concreto una red neuronal tricapa, feedforward, que a partir de ciertos datos de entrada específicos, súper bien seleccionados, es capaz de predecir la sismicidad dentro de los siguientes 7 días.
Cabe señalar que este paper es el único paper sobre predicción de terremotos que ha superado la prueba Sechart para predicción de terremotos. Y esta prueba se basa, como pueden ver ahora, en la distribución binomial para así poder distinguir entre la probabilidad de haber acertado por azar versus la probabilidad de haber acertado porque el sistema predictor de verdad está prediciendo los sismos. Eso está resumido en la tabla que están viendo ahora, donde está encerrado en rojo la probabilidad de haber acertado por azar en el caso de Santiago. Específicamente, esta zona, como ya se mencionó, está muy influenciada por la falla de San Ramón. La probabilidad, en este caso, de haber acertado por azar es de 0,21. O sea, la probabilidad de que el sistema predictor esté prediciendo de verdad los sismos en Santiago es de 0,79. Entonces vamos al paso 1, que consiste en crear un mapa autoorganizado de cojones para así regionalizar Chile. Una vez que hayamos regionalizado Chile, es decir, una vez que hayamos obtenido las 6 regiones sísmicas, vamos a extraer una ciudad representativa de cada región, es decir, 6 ciudades en total, y a continuación para cada una de esas ciudades vamos a crear un sistema predictor de terremotos. Y así vamos a haber demostrado el punto que afirma que es posible crear un sistema predictor de terremotos, pero en lugar de hacerlo con las 156 ciudades de Chile, solo lo vamos a haber hecho con las 6 ciudades representativas, una por cada región sísmica. Pero primero hay que entender la ley de Gutenberg-Richter, y que consiste en una ecuación que resume los histogramas de sismos. Tenemos una variable que es la variable m, la magnitud de un sismo, y la variable n, que indica la cantidad de sismos de magnitud mayor o igual que m. Y la ley de Gutenberg-Richter explica que el logaritmo en base 10 de n, sismos de magnitud mayor o igual que m, se ajusta con una recta, que es igual a, el intersecto, más b, que es la pendiente, por la magnitud. Es muy importante la pendiente, que se conoce como el valor b o el b-value. Por lo tanto, hay que construir 156 histogramas de sismos, un histograma para cada una de las 156 celdas de 1 grado por 1 grado, en los cuales se dividió Chile continental. Y con eso ya podemos tener los datos de entrada de nuestra red neuronal de cojones, que es lo que estamos viendo ahora, donde la columna A corresponde a la profundidad media de las fuentes sísmicas de la celda correspondiente, de la primera celda, primera fila, segunda celda, en la segunda fila, etc. Eso es la columna A, profundidad media de las fuentes sísmicas. La columna B, por otro lado, corresponde a la cantidad de sismos de magnitud mayor o igual que 4,5 durante el periodo de observación, que corresponde a 50 años. Obviamente esta información se extrae del histograma de la celda correspondiente. La columna C corresponde a la cantidad de sismos de magnitud mayor o igual que 5,5 en un periodo de observación de 50 años para la celda correspondiente. La columna D es la cantidad de sismos de magnitud mayor o igual que 6,5 en el periodo de observación de 50 años para la celda correspondiente. La columna E corresponde a la máxima magnitud observada durante el periodo de observación de 50 años para la celda correspondiente. La columna F corresponde a la coordenada horizontal de la celda, donde la coordenada horizontal en este caso se da como la columna a la que pertenece. Entonces pueden ver que la primera fila corresponde a la columna 7, la segunda fila corresponde a la columna 6, la tercera fila corresponde a la columna 7, la cuarta fila corresponde a la columna 8, etc. Y por último, la columna G corresponde a la coordenada vertical del punto medio de la celda en cuestión, donde la coordenada realmente significa la fila a la cual pertenece. Entonces tenemos que la primera fila
La celda de la primera fila está precisamente en la primera fila. La número 2, 3 y 4 están geográficamente localizadas en la segunda fila. Las celdas 5, 6, 7 podemos ver que geográficamente están localizadas en la tercera fila, etc. Entonces, estos datos los guardamos como un archivo CSV o delimitado por comas y a continuación podemos activar ANNZL. Vamos a la opción cojones SOM y especificamos que nuestras neuronas de entrada son 7. El factor de aprendizaje inicial, vamos a utilizar por ahora el valor por defecto que es 0.1. La cantidad de épocas la vamos a colocar, por ejemplo, en 2000. El set de entrenamiento va a tener 100 datos, por ejemplo, y nuestro set de test va a tener 10 filas o 10 registros, por ejemplo. Cargamos el archivo de entrenamiento, 100 registros de entrenamiento cargados y 7 columnas o datos de entrada en total. Cargamos el set de test, 10 filas cargadas, presionamos entrenar, escribimos C mayúscula para actualizar los pesos sinápticos. Ahora está entrenando. El entrenamiento ha finalizado exitosamente y los pesos sinápticos han sido guardados en CXXMTT-ANNZL. Y ahora podemos ver cómo se activa la corteza cerebral frente a cada una de las filas o celdas. Esta es la actividad para la primera celda, la del extremo norte de Chile. Vemos que la neurona ganadora está en la primera fila, tercera columna. La siguiente, la neurona ganadora está en 1,1, primera fila, primera columna. La siguiente está en 3,1. La siguiente vuelve a estar en 3,1. Así que estas últimas dos celdas pertenecen a la misma región sísmica, etcétera. Entonces, el patrón que estamos viendo a la derecha nos va a permitir saber a qué región sísmica pertenece cada una de las celdas en las cuales dividimos Chile continental. Entonces, ahora vamos a la segunda parte, que consiste en crear un sistema predictor para cada una de las 6 ciudades representativas de las 6 regiones sísmicas de Chile. Aquí estamos viendo los datos de entrada para la ciudad de Santiago, que corresponde a la región sísmica número 5. Cada fila ahora es un cálculo realizado cuando ocurrió un sismo en Santiago. Los datos de la primera columna se denominan delta B1 y corresponde al valor B actual del histograma de la ley de Gutenberg-Richter menos el valor B 4 sismos antes. Columna B corresponde a lo que se denomina delta B2, es el valor B 4 sismos antes menos el valor B 8 sismos antes del actual. Columna C corresponde a delta B3, el valor B 8 sismos antes del actual menos el valor B 12 sismos antes del actual. Columna D es delta B4, el valor B 12 sismos antes del actual menos el valor B 16 sismos antes del actual. La columna E es delta B5, o sea, el valor B 16 sismos antes del actual menos el valor B 20 sismos antes del actual. La columna F corresponde al máximo sismo observado, en este caso en Santiago, porque esta es la base de datos de Santiago, al máximo sismo observado en la última semana. La columna G corresponde a la probabilidad de obtener un sismo de magnitud mayor o igual que 6, deducido del histograma actual, del histograma calculado con los datos en este momento. Y la columna H corresponde a la salida de esta fila y que corresponde al máximo sismo que ocurrió
en el futuro en un periodo de observación igual a t. Por defecto t vale 5 días. Y este archivo se tiene que convertir en formato CSV o delimitado por comas y a continuación entrenar una red tricapa feedforward para así obtener el sistema predictor para esa ciudad, que en este caso es Santiago. Entonces activamos ANNZL y vamos a la opción feedforward tricapa. Definimos la arquitectura, datos de entrada son 7. La capa intermedia, por ejemplo, va a tener 15 neuronas, por ejemplo. Capa de salida tiene solo una neurona, que es la predicción, que corresponde al máximo sismo observado en una ventana de observación de 5 días en el futuro. Por ahora aceptamos los valores por defecto del factor de aprendizaje y del momentum. Vamos a hacer que aprenda durante 1000 épocas, por ejemplo. El error global promedio tiene que ser 0 y el error máximo individual 0. Como es imposible que el error sea 0, significa que la única condición de detención va a ser 1000 épocas. Una vez terminado esto, se considera que el aprendizaje está terminado. El set de entrenamiento tiene 142 registros para el caso Santiago. El set de test va a tener también 142, lo que sería un autotest. Vamos a ver la capacidad de la red para aprender la información que se le dio. Después podemos estudiar la capacidad de la red para generalizar a partir de los datos que se les dio. Cargamos el set de entrenamiento, el archivo CSV. Cargamos el set de test. Y para que comience el aprendizaje, debemos presionar el botón entrenar. Es muy importante considerar lo siguiente. Las variables que se denominan hiperparámetros, como por ejemplo el factor de aprendizaje, el momentum, la cantidad de iteraciones, etc., todo eso se debe determinar mediante un análisis de sensibilidad. Es decir, nuestro sistema predictor final no tiene por qué necesariamente utilizar los valores que trae el software ANNZL por defecto. Lo que hay que hacer es investigar para así encontrar los valores idóneos. Bueno, amigos y amigas, este será el paso final para construir nuestro sistema predictor. Espero que toda esta explicación global del procedimiento para crearlos les haya servido. Yo por mi parte me despido y espero que estén muy bien. Hasta luego.